Quiero estudiar y aún no sé de dónde. ¿Sabías que en la Corporación Universitaria Republicana ofrecen carreras profesionales? Además, varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384. La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional, les da la bienvenida a este espacio que es para ustedes, que se llama Mundo Sin Fronteras. El día de hoy, hablando de los tips de riesgos digitales, con nuestro invitado, quien modera el día de hoy, el doctor Jesús Salcedo, administrador de empresas y economista con MBA en énfasis en negocios internacionales, docente e investigador de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Tiene experiencia como consultor en temas de innovación y comercio internacional. Profesor Jesús, bienvenido, buenas tardes. Un momento, por favor. Y ya. Ahora sí, profe, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estaba diciendo que saludando a toda la comunidad. Sé que nos escuchan desde diferentes partes del mundo y pues bueno, es un placer, es un gusto estar hoy de nuevo acá en este espacio y en esta ocasión con un invitado súper especial. Él es Hoffman Jamir Sosa. Hoffman, él es especialista en muchos temas financieros, pero le voy a dar la palabra para que haga una breve presentación. Adelante, Jamir. Hoffman, perdón. Es un nombre complicado de pronunciar, es como alemán, francés. Adelante, estimado Hoffman. Gracias, profe. Muy buenas tardes para todos. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Hoffman Amer. Es un poco complejo el nombre, entonces no hay problema con ello. Soy magíster en Administración Pública, especialización en Gerencia de Proyectos, diplomado en Big Data y profesional en Administración de Empresas y contador público. He estado como una trayectoria de estudio. En estos momentos soy el representante legal de la empresa H&H Consultores, en el cual brindamos todo el tema de asesoría, guía y acompañamiento a muchas empresas a nivel financiero, de inversiones, contabilidad y análisis de riesgos en todos los campos de proyectos que tienen las compañías. Entonces, pues estamos acá compartiendo ese espacio como para charlar un poco de lo que tenemos que tener presente, como decía la introducción de esta charla, de los tips financieros que hoy en día debemos tener claros para evitar que de pronto nos hagan algunos goles en el sistema. Ok, gracias, Hoffman. Bueno, pues aquí este programa siempre está enfocado en traer temas de tendencia, temas actuales, y quisiéramos, no sé, de pronto que nos contara un poco, Hoffman, cómo podemos entender las inversiones digitales para un estudiante o para cualquier persona que nos escucha. Puede ser algo como muy de moda, pero ¿qué debemos de tener claro cuando estamos hablando de inversiones digitales? Un poco como de contextualización para dar inicio, digamos, después a los tips que creo que tú los tienes muy, muy bien presentes y los ejecutas. Bueno, ¿qué tenemos que tener presente? Primero que hoy en día tenemos una plataforma, un ramillete de opciones muy interesantes como son las criptomonedas, Bitcoin, divisas, entre muchos otros, que en estos momentos, por la cotidianidad y por todo el tema de evolución digital, nos estamos concentrando muchísimo en los temas como son criptos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, los Bitcoin, que es lo que en estos momentos está generando un mayor aporte a la economía y al sistema financiero, las divisas, que claramente siempre dejan un rendimiento muy bueno, para dependiendo del número
de segmento que uno puede atacar. Y también vamos a hablar un poco del metaverso. Es un mundo que en estos momentos se está comenzando a construir y entonces tiene muchas cosas buenas que se están analizando, que se están viendo. Entonces son como los 4 puntos que podemos comenzar en este tiempo a platicar, a entender y ir llevando como la finalidad de los tips que debemos tener presentes. Si quieres, podemos iniciar con el primero. Bitcoin. Vale. Yo creo que lo primero que debemos tener presente en una inversión digital es, antes de empezar lo financiero, empecemos con el lado humano, que es, hay que entenderlo. ¿Y qué pasa con el lado humano? Hoy en día nos estamos dejando llevar por publicidad, porque sencillamente vemos en el sistema, hágase rico en 2 días, hágase rico en 15 días. Entonces, esa publicidad engañosa es muy constante en las redes sociales y hoy en día tenemos un peligro muy grande que es que como mandan tanta publicidad, las personas siempre nos estamos comenzando a creer el cuento de la vida es fácil y puedo hacer igual que una película, hacerme rico de la noche a la mañana. Entonces, ese es uno de los riesgos que en estos momentos yo creo que tenemos que tener presente. La inversión se hace a tiempos cortos, medianos y largos. A corto, una ganancia que se va a ver siempre radicada bajo el dólar, como está pasando hoy en día en Colombia, que es un dólar fluctuante que tiene una constante subida, muy pocas veces baja, y hay que comenzar a partir a analizar también todo lo que son los mercados, no solamente colombianos. Hay que comenzar, por ejemplo, nuestros equipos de trabajo, desde las 2 de la mañana, 11 de la noche, 2 de la mañana, están ya trabajando, analizando todos los mercados asiáticos, cómo se van a comportar, cómo van a comenzar a revisar y las proyecciones que se van a tener en el transcurso del día. A las de 3 de la mañana, 4, 5, 6 de la mañana, está la Europa que comenzamos a analizarlo para saber identificar qué es lo que va a poder pasar en el transcurso del día y llegamos a América desde las 7, 8 de la mañana hasta las 11, 12 del día para poder tener una respuesta clara, objetiva, frente a la inversión que podemos hacer digital. Entonces, como se dan cuenta con este primero, no es tan fácil de decir, abrir una aplicación y decir, aquí estoy yo, aquí me meto y aquí hago y ya gané plata. No, esto es un tema que no se puede hacer solo, siempre se necesita un equipo de trabajo. Yo, por ejemplo, que es lo que nosotros hacemos en H&H Consultores, no solamente estoy yo como cabeza de representante legal, sino tenemos un equipo de trabajo muy bueno que se focaliza en cada segmento, Europa, Asia, Norteamérica, Colombia, para poder llegar a las 11 de la mañana y comenzar en una mesa de trabajo, es decir, la ruta que vamos a seguir antes de las 4 de la tarde para poder dar unos clics o hacer las cotizaciones. Cuando tú hablas de las películas, sí, las películas nos venden muchas ideas de que de pronto hay unas rutas más sencillas para lograr los objetivos. Y también podemos ver modelos econométricos, estadísticos, para cómo podemos utilizar alguna herramienta, ¿cómo crees? Para poder tomar una buena decisión. ¿Cuál nos aconsejas? O cómo podemos ver la parte matemática de modelación que hay veces uno ve pues en algunas películas. ¿Cómo la aterrizamos al Ok, día? ¿cómo lo aterrizamos? Bueno, hay que tener presente que hay unas plataformas, nosotros utilizamos la plataforma Bloomer, que es una plataforma con la que ya llevamos trabajando más de 7 años, 10 años podríamos decirlo en estos momentos. Y es una plataforma que en estos momentos a nosotros como empresa nos da la seguridad, nos da una estadística diaria, minuto a minuto, en cómo van las velas de inversión. Vela significa un segmento. Cuando tú abres una inversión, aparece una barra de estado, perdón, una barra de estado con diferentes barras de colores, o rojas o verdes. ¿Qué pasa? Con nosotros con Bloomer, que ya tenemos mucha experiencia ahí, comenzamos a analizar esas barras, identificando si es la tendencia va a caída o la tendencia va a comenzar a subir. Son tendencias que revisamos en lapsos de bloques de 45 minutos para poder saber en esos 45 minutos si es rentable. Es una cosa que cualquier persona lo puede aprender. Claro que sí, Jesús.
no hay que tener estudios. Lo que se necesita es tener una aplicación. Yo siempre les digo a los inversionistas, intenten ustedes solos, cojan una aplicación free, gratis, y comience a ensayar y comience a revisar. Antes de hacer y meter dinero, yo siempre digo, pruebe usted mismo, haga una cuenta free, métase, mire, observe y analice. Y cuando ya tenga todas las dudas, claro, nosotros como empresa nos sentamos con esos inversionistas y les ayudamos y los orientamos para que ellos lo hagan solo. Muchas veces los inversionistas nos dicen, no, 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 señores, para eso, ahí sí como dice el dicho, para eso les pago a ustedes como empresa, ustedes encárguense de eso. Ok. O sea que sí, sí debemos de tener una técnica. ¿Qué tipos de técnicas? Estamos hablando de tips, ya hablamos de la parte como persona y que realmente eso no tiene que tomarse a la ligera, que pensar muy bien en la inversión y técnicas. ¿Qué técnicas le podría aconsejar a alguien que tiene diferentes experiencias, que tiene cero experiencia, medio o alto, que ya nos Bueno, hablaste de una de velas o hay algún otro yo tipo soy de... de los primeros que digo, profe, hay que desarrollar en el cerebro una capacidad de análisis. ¿Y cómo desarrollamos primero esa capacidad de análisis? Con ejercicios muy básicos, con ejercicios muy fáciles, de entendibles, un sudoku, un crucigrama, que el cerebro comience a analizar y a formar y a generar esa constante virtud de analizar datos. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando comenzamos en una inversión digital, lo único que vas a ver son números y color verde y color rojo. Te puedes asustar clarísimo, pero es ahí donde viene otro tips de los vendedores de humo. Nosotros llamamos vendedores de humo a las personas que sobreexageran el tema y lo hacen pintar todo muy bonito. Entonces, cuando un vendedor de humo se acerca y te dice, es que tú como no lo sabes manejar, dame 3 millones de pesos y en 15 días, en un mes y medio vas a tener 6 7 millones de pesos. Falso. Yo siempre le digo a las empresas que llevamos, ya a los inversionistas que tenemos, les digo, persona que les diga eso, corran, porque claro, ustedes les dan el dinero. ¿Y qué pasa cuando con el tiempo, no? Que se cayó la plataforma, pero ven a esa persona andando en un carro, con un reloj lujoso, en los lugares más caros, y pues realmente no invirtió la plata, solamente lo que hizo fue valerse de una necesidad de que tú no sabes leer e interpretar una información numérica y el otro utilizó eso, esa debilidad tuya, ¿para qué? Para hacer plata. Por eso yo les digo, siempre digo, empieza con lo más básico, sudoku, crucigrama, después comenzamos a analizar números, cuándo son positivos, cuándo son negativos, por qué son positivos, para poder comenzar. Yo siempre he dicho que es un ejercicio que mínimo es como volver a la escuela, al colegio, a la universidad, volver a tomar una clase de espacio de cómo formar y analizar los números o las métricas de las inversiones digitales. Eso es muy sencillo, pero es de mucha concentración y de analizar constantemente la información. Lo bonito de esto de las inversiones digitales es que te obliga a estar leyendo a diario, a mirar indicadores a diario, y eso también le ayuda al cerebro para comenzar a formarse, organizarse, para que el día de mañana no tengas que depender de un tercero en una inversión digital, sino que tú puedas hacerlo solo. Ok, o sea, es cuestión de disciplina. Eh, Dentro de esas inversiones digitales, tú explicabas el tema de los diferentes mercados. ¿Cómo podrías explicarle a Dumis el tema de las criptomonedas? ¿Y cómo se mueve ese tema? Una explicación muy sencilla para alguien que la primera vez que escucha ese término, ¿cómo podría, digamos, aterrizarlo en un lenguaje muy común? Bueno, aterricemos eso entonces en un lenguaje común. Ay, Dios. No es Chao. fácil, ¿no? Porque es complejo. No es fácil, pero es interesante. ¿Por qué? Porque voy a poner el ejemplo más sencillo. Una emisión digital es como, no sé, pongámosle un ejemplo cotidiano de la vida real. Es como cuando uno tiene una relación de pareja.
Tienes que invertirle tiempo, salir a conocerla, salir qué le gusta a ella, qué le gusta a él, hacer paseos, hacer muchas cosas para poder llegar a ese lugar del matrimonio. Es lo mismo que las criptomonedas. Hay que saber cómo se comportan, que no es lo mismo que se comportan en Colombia o Latinoamérica, como se comporta en Europa, porque nosotros tenemos un tema que se llama el peso colombiano, cada vez está muy devaluado, pero ese mismo ejercicio, si lo hacemos en Europa, la cosa se ve, el escenario se ve mucho mejor. ¿Qué pasa que la cripto depende mucho del valor del peso del país que te encuentres? En este caso, Colombia, hoy en día es crítico, caótico, meterse en esa relación con criptos. Por el momento siempre yo le digo a todo el mundo, dejemos esa relación un tiempito, no eres tú, soy yo, esperemos un momentico. Es la forma más sencilla que encontré de explicarlo. Sí, realmente es complejo, pero bueno, creo que lo hiciste muy bien, profe. Ahí te damos una excelente calificación. Es interesante cómo hay una unión entre los mercados financieros y las personas. ¿Cómo crees que podemos manejar el tema del riesgo? Eso definitivamente, el riesgo para algunos puede ser algo diferente que para otros, puede ser un tema realmente complejo porque ¿cómo crees que se puede manejar el riesgo en mercados digitales? ¿O cuáles son esos tips que podríamos tener en cuenta para saber, oiga, me estoy pasando de mi límite? ¿O el riesgo, cómo también lo puedo usar a mi favor? ¿Cómo crees que podamos entrar en ese campo del riesgo? Que creo que ahí gira todo el tema de las inversiones digitales. No sé si hay otro Sí, elemento. sí, sí. No, y podemos tomarlo, podemos analizarlo desde tres frentes. Primer frente, que sea humano. Segundo, la necesidad. Y tercero, la capacidad y músculo financiero. Entonces vamos a empezar, después de los tres, vamos a empezar con el factor humano. ¿Qué pasa con el factor humano para saber detectarlo? Hoy en día tenemos un problema en la sociedad que es quiero plata ya. Entonces, siempre nosotros desde HH Consultores, ¿qué es lo que hacemos? Primero hacemos un estado también a veces con algunos inversionistas, no con todos, con muy pocos, donde miramos la necesidad. ¿Por qué? Porque a veces te acercamos y no tenemos el músculo financiero grande, sino que vivimos a ras, a una sociedad que solamente nos permite pagar deudas y ya, pero se endeuda más para hacer una inversión, allá a pagar muy poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer riesgo que nosotros tenemos que tener presente es el factor humano, la emotividad con la que está haciendo la inversión. Siempre es importante dejarle claro al inversionista que quiera meterse en este mundo de todo el tema de las redes sociales, de las inversiones digitales, que esto es un trabajo a largo plazo, no es a corto, no es a corto, es a largo. ¿Por qué? Porque los mercados se están dividiendo en dos mercados, bursátiles y no bursátiles. ¿Qué significa esa palabra, esas dos palabras que son como raras? Vamos a ponerlo y vamos a dejarlo en un comentario mucho más sencillo de entender. El mercado bursátil es en estos momentos donde tú puedes generar una acción de invertir, un ejemplo, 100 pesos y teniendo suerte en el mercado y analizándolo bien, puedes llegar a sacar ese mismo día hasta 300 pesos. Muy chévere y muy bonito. Pero como la inversión te llevó a una escala de ganar el 200%, automáticamente en los clics o los próximos clics, el mercado, la tendencia va a tener a caer. ¿Qué quiere decir con eso? Que así como ganas, puedes perderlo. Y lo puedes perder todo en una sola negociación que sea mala, puedes perderlo todo. Por eso siempre yo le digo a nosotros en HH Consultores, siempre decimos a todo este segmento de inversionistas y de empresas, les decimos, stop, acá no juegue. ¿Por qué? Porque uno es el patrimonio de la empresa, dos es el patrimonio suyo, de su casa, de su hogar, así que vamos a guiarlo bien. Entonces nos vamos a los mercados no bursátiles, que son mercados en los cuales siempre están conectados, donde el riesgo
sencillamente se mitiga, porque es lo que hacemos nosotros, jamás va a desaparecer el riesgo financiero, siempre va a estar ahí, pero lo mitigamos. ¿Y qué es mitigar? Que tu inversión, tu patrimonio como persona natural, como persona jurídica, siempre esté blindada, que no le vaya a pasar nada, que le pase algo que a las ganancias, que se pueden bajar, que pueden subir o se pueden mantener estables o no puede haber ganancia. Claro, hay esos cuatro escenarios, pero en los mercados no bursátiles es donde blindamos, por ejemplo, nosotros, por eso es que nosotros siempre decimos en la empresa, no es ganar el 200% en 2, 3 meses, ¿no? Siempre decimos desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico que es una inversión a tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Muy fácil para digerir, que tú haces una inversión y en primer mes comienzas a ver ganancias, es clarísimo. Unas ganancias por encima de 2.2, 2.4, máximo porque fue muy bien en el mes, porque fue muy bien en el mes, haciendo el ponderado al mes, que uno dice al mes todas las veces, todos los días que uno se conecta de domingo a domingo, y hace al final el ponderado, dices, no, no ganaste el 2.4, sino ganaste el 4.5 o el 6.2. Máximo se ha llegado hasta ahí. Más allá y eso que son meses extremadamente buenos y son 1 o 2 meses al año que se puede generar ese punto. Por lo general, siempre la constante en la ganancia digital va del 2.2 al 2.6 como la mínima que uno dice, bueno, no gané mucho, pero saqué una pequeña cuota de esa inversión, pero mi inversión original está guardada, está blindada y no se ha tocado. Entonces, esas son las cosas que yo podría responder frente a esa pregunta. Sí, es aquí, yo te hacía el tema del riesgo porque algo que se llama ¿cómo se llama? Aserción al riesgo, o sea, cada uno tiene ese tema de riesgo. Hay veces que no está como muy fácil de identificar, pero cuando empieza a ver ese ritmo, porque los mercados o las inversiones digitales realmente le sacan a usted como otra versión de lo que es usted realmente, pues porque ya, como tú decías antes, es un poco una forma de ver un futuro muy rápido en el presente, entonces puede ser una trampa. Entonces, para esos, digamos, aquí un poco para cerrar ese tips, ¿cómo hacer para realmente entender qué tipo de riesgo maneja uno? ¿Usted qué haría o qué le aconsejaría? Yo lo primero que aconsejo es invierte el capital que quiera, pero que el capital con el que usted pueda dormir tranquilo. No, excelente. Es eso lo primero. Eso es lo que yo siempre le digo, invierta, porque como son nuevos, yo siempre les digo, invierta lo que usted considere con lo que usted puede dormir tranquilo. Hay personas que a 2, 3 millones empiezan, hay otros que empiezan con una cantidad un poco más alta, pero yo siempre digo, invierte, no tengas miedo, pero invierte con personas, con un grupo de trabajo que la tenga clara, que sepa que hace las cosas correctamente, porque aquí viene otro punto de vendedores de humo que te cobran el 60% de administración y te dan a ti un 40% de ganancia y eso no creo que sea ético en la práctica, porque es el dinero de ustedes como capital, como personas naturales, como personas jurídicas, y pues ustedes son los que tienen que tener siempre esa ganancia a mayor rango, ustedes que son los que se están jodiendo, digámoslo así en esa palabra coloquial, sacando préstamos, vendiendo la casa, el carro, sacando un crédito. Entonces siempre yo digo, invierta, pero invierta con lo que usted pueda dormir tranquilo, que no se vaya a quedar como Spider-Man pegado al techo esperando qué va a pasar. Sí, ok. Cambiando un poco de tema, ¿cómo ahí hablas de muchas plataformas de inversión digital? Doctores, Eh, sí, qué pena ya vamos interrumpirlos. a pausa. Así es, si quieres, termina de hacerle la pregunta para que Sí, la y la vaya. preparas para después de la pausa, Así Hoffman. es.
¿Cómo crees que es el mercado colombiano? Si uno va a iniciar un tema de inversión, ¿por dónde empezaría si queremos iniciar por el mercado colombiano? O alguien que no ha tenido mucho acercamiento, ¿qué debe hacer para entender el mercado colombiano? ¿Cuál es esa base o qué debe explorar para empezar, digamos, con algo cercano en Colombia? Que hay veces cuando uno ve la inversión o ve un letrero, oiga, se siente tranquilo porque está en Colombia. Entonces, un poco para que lo pienses y ahorita después de la pausa, pues continuamos con esa respuesta, Hoffman. Muchas Vale, gracias. listo. Ahorita lo hacemos. Bueno. Así es, vamos a una breve pausa. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Corporación Universitaria Republicana en Facebook y YouTube. También nos pueden encontrar en nuestro Instagram como Republicana y por supuesto también en Twitter. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba Republicana Radio en Facebook, en Instagram, ahí vamos a estar súper conectados y también recuerden que pueden ingresar a nuestra página www.republicanaradio.com. Allí pues van a estar actualizándose con últimas noticias, con programas bastante interesantes para que vayan y nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página en nuestra página web. Recuerda que también puedes estudiar finanzas y comercio internacional con la Corporación Universitaria Republicana. Aquí pues vas a encontrar una maravillosa carrera con 8 semestres en modalidad virtual. Si quieres obtener más información, escríbenos al 321-301-7196. Y continuamos con nuestro programa el día de hoy, en nuestro programa de Mundo Sin Fronteras, hablando de tips de riesgos digitales con nuestros invitados, quien modera el profesor Jesús Salcedo, economista, administrador de empresas con MBA en énfasis en negocios internacionales. Adelante, doctor, lo estamos escuchando. Si quiere, pues nos puede hacer una síntesis un poco pequeña de lo que hablamos en nuestra primera parte. Gracias. Sí, estamos aquí con un experto. Yo siempre me encanta traer a personas, no experto de academia, sino que ha estado en campo, que la ha sudado. Entonces es diferente, tiene una diferente sección. Hemos hablado de cosas realmente bastante interesantes cuando estamos viendo el tema de inversión, de inversiones digitales, de qué es una inversión, qué es una criptomoneda, el tema de riesgo, entender los mercados, un poco las técnicas. Son aspectos básicos. Realmente lo que queremos con este programa es que cualquier persona que nos esté escuchando desde cualquier parte del mundo se lleve una muy buena idea de qué son esas inversiones digitales. Y por eso tenemos aquí a Hoffman, que lo dejamos con una pregunta antes de nuestro break. A ver si tuvo tiempo de prepararla, a ver cómo le fue. Cuéntenos, Hoffman. Bueno, aquí en Colombia es interesante porque las acciones en estos momentos, lo que yo diría, bajo el tema de análisis de riesgo financiero, las acciones que uno, o la inversión que uno puede llegar a tener
más confiable y menos arriesgada sería Ecopetrol. También tendría para poder decir en las apps como Apple, Tesla y Amazon. En estos momentos, si me preguntas a mí, que me dirías que yo daría esa respuesta tal cual. ¿Quieres invertir en acciones aquí en Colombia? Perfecto. Dale sin miedo a Ecopetrol, dale a Amazon, dale a Apple y a Tesla, que en estos momentos están considerando, comenzando a tener una tendencia de crecimiento en el cual es viable para la inversión. Voy a poner un ejemplo de hace unos par de años atrás, cuando Avianca quebró, o Avianca estaba muy mal, nosotros como empresa hicimos un análisis financiero para comprar esas acciones y le dijimos a nuestro cliente, claro, cómprelas porque Avianca va a comenzar a creer en este tiempo la acción en Avianca estaba costando 1.000 pesos. Entonces nosotros hicimos el análisis, se va a recuperar, va a tomarse su tiempo, pero se va a recuperar. ¿Qué pasó? Él nos hizo muy juicioso, hizo la tarea, invirtió como persona natural en acciones en Avianca. Nosotros como empresa, tengo que reconocerlo también, no alcanzamos a hacerlo y es una de las cosas que hoy en día todavía con la junta y con los socios nos miramos y lloramos porque él sacó un crédito de 300 millones de pesos y compró 300 millones de pesos en acciones en Avianca y en ese momento la acción de Avianca está por encima de los 4.000, 5.000 pesos. Imagínate esa inversión cómo se capitalizó en un momento. Entonces son cosas que tenemos que analizar siempre aquí en Colombia. Por eso el equipo, también aquí es muy importante que, digamos, en H&H Consultores tenemos un magister en economía, que es el que también hace todas las proyecciones financieras. Tenemos también una persona que es encargada de toda la parte financiera, analítica, que también lo tenemos, y todos siempre somos un equipo que tenemos claro, no podemos hacerlo solo, tenemos que tener una mesa de trabajo muy grande para poder llevar a nuestros inversionistas o a las empresas a tener una inversión digital muy rentable, como en este caso de Avianca, que lo recuerdo y es el dolor que nos da como empresa, Dios mío. Bueno, cuando tengas así otra de esas proyecciones, nos informas. Eso Claro que sí. mira que hay algo que hay veces uno no ve, que es curioso cuando hablan de inversiones digitales. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, si cogemos a Amazon, si se fue a montar caballo y se cayó, la acción baja? O sea, ¿cómo es esa relación de las personas que están dentro de la organización? ¿Cómo afecta, digamos, a las acciones? ¿Tú cómo podrías explicar ese fenómeno de que alguna noticia le afecte, algo que pase con los socios o con el presidente? ¿Cómo explicas ese fenómeno que pues uno hay veces lo ve muy común en diferentes empresas que tienen A ver, colocación de acciones? a ver si voy a poner el punto de vista, a ver si lo entendí. Es, voy a poner un ejemplo que está de moda hoy en día. Shakira y Piqué. Es un Ujú. ejemplo hoy en día. ¿Qué pasó cuando Shakira hizo el Bizarrap que dijo, no, comparó un Casio con un Rolex? Las acciones de Casio bajaron, pero no bajaron tanto. Cuando Piqué dijo que había cerrado negociación con Casio, se desplomó la acción. ¿Qué quiere decir? Que las personas hoy en día seguimos un rostro, seguimos una marca y la marca la asociamos con una persona. Si esa persona le pasa algo, automáticamente la persona entra en un pánico de riesgo y comienza a quitar, a deshacerse de la inversión y pasarla o cambiarla a otro lado. ¿Por qué? Porque asocian la imagen con la marca. Por ejemplo, voy a ponerlo ahora en caso mío, de la teoría a la práctica. A mí me preguntan a veces, Hoffman, y si tú vives en Medellín, tú vives, si te llega a pasar algo, te mueres, ¿qué? Claro, nosotros tenemos, sí, tenemos inversionistas, tenemos unas empresas donde llevamos las contabilidades. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el plan de contingencia? Claro, nosotros como empresa
tenemos que mi socio, por cosas de la vida no digo los nombres porque pues, confidencialidad de la información, estaríamos expuestos. Entonces, esa persona toma todo el control financiero y administrativo de la empresa. Nosotros como accionistas y como inversionistas y como empresarios en unas inversiones digitales, sí tenemos que tener claro que la casualidades o la vida nos puede jugar malas experiencias y por eso es que nosotros tenemos planes de contingencia. Eso lo mismo lo tiene Coca-Cola, eso mismo lo tiene cualquier empresa seria constituida que maneje un capital por encima de los 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, tiene que tener clara esos temas de contingencia. También un ejemplo que yo te puedo decir es que nosotros la infraestructura de H&H Consultores la tenemos con una serie de programas de firewall para evitar precisamente también hackeos, porque hoy en día también otra cosa es que el ataque cibernético está a furor. Entonces nosotros tenemos tecnología de puntas, computadores, servidores, hasta nuestros propios celulares están con protección. ¿Para qué? Para evitarlo. Si tenemos celulares, ahí poco la redundancia, marca Apple, no es hacerle publicidad a Apple para nada, pero es lo que más nos ha tenido más seguros frente a que si nos metemos a hacer una inversión, a mover un clic o a sacar dinero o a meterlo, lo podemos hacer más tranquilo que en esos momentos que en otras marcas de celulares. Entonces, esa sería así lo entendí, no sé, profe, si Sí, quedó sí, estuvo perfecto esa explicación porque uno lo ve, eso es muy, muy común. Y realmente esto, yo creo que todo tipo de inversión debe de tener un sentido común, ¿no? Y debemos tener claridad, o sea, de cómo funciona ese mercado. Pues por eso tú estás aquí, desde tu experiencia, que nos cuentes, que nos estés contando un poco de los tips. Y yo te preguntaba con relación a Colombia, porque pues aquí han habido pues diferentes descalabros como Interbolsa, que digamos, algo que queda marcado en las personas y que le tienen pánico a invertir acá. Entonces, lo que decías, hay que apostarle a los grandes que esos ya tienen su plan de contingencia y ya saben qué se puede hacer. Em, otro aspecto cuando estamos hablando de inversiones digitales, ¿cómo es el tema contable? ¿Cómo crees que o alguien que inicia con esto puede mirar un tema contable? ¿Cómo? Porque dice, no, como si yo pongo el dinero afuera, me voy a meter en problemas, tengo que ir a la DIAN. ¿Cómo crees? O sea, ¿cuál es ese tips ahí en esa parte de la contabilidad para esas inversiones? Porque hay veces las personas les preocupa que lo puse a sudar. No, es que aquí en Medellín hace un calor impresionante. Uy, aquí en Bogotá está sabroso. No, yo me imagino Bogotá, debe ser divino el frío, pero acá hace un calor impresionante. Y bueno, pero bien, ya sé para dónde va la pregunta. ¿Qué pasa? Nuestro gobierno actual nos está diciendo que cada persona natural que tenga en sus en sus sueldos o ganancias cierta cantidad debe comenzar a declarar renta. ¿Listo? Entonces, cuando comenzamos a tener eso claro, en la teoría, vamos a la práctica, ¿qué es lo primero que nosotros, o voy a volverlo a poner desde el ejemplo, desde el ejercicio que nosotros en H&H Consultores hacemos? Usted, señor inversionista, se metió con nosotros, invirtió 100 millones de pesos, es clarísimo que hay que declarar renta. Ya, de entrada tienes que declarar renta. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Como nosotros somos una firma contable y financiera, nuestros contadores, o en su efecto, hacemos esa declaración frente a la DIAN. ¿Para qué? Porque a veces las personas se les olvida que hay que declarar esa parte de las ganancias digitales. Entonces nosotros siempre hacemos esa guía
acompañando, venga la declaración de renta, venga la formamos, venga la organizamos, vengan, mándenos los estados de cuenta que usted está teniendo constantemente en este último trimestre y los analizamos para poder generar la declaración de renta. Eso, por ejemplo, es un plus que nosotros tenemos. No, hasta el momento no conozco ninguna otra empresa que se haga y les diga, no, usted invierta con nosotros que nosotros le hacemos la declaración de renta. No, nosotros tenemos ese plus interesante. Y aparte de eso, también la parte contable, ayudamos a las personas a que los impuestos que tienen que pagar los orientamos de cómo pagarlos desde la inversión, más no del bolsillo, que es importante, desde la inversión. Para esto estoy invirtiendo, para que esa inversión me pague las deudas y mi sueldo básico, base que tengo, quede intacto. Esas son las cosas que también tenemos que tener claras en las inversiones. Yo hago una inversión digital, voy a pagar declaraciones de renta, tengo que estar donde la DIAN, sí, ok, bien. Eso tiene un costo, clarísimo, pero ese costo no lo tiene que sacar el inversionista del bolsillo. Sería un error, sería caótico. Lo saca la misma inversión, tiene que sacar para la declaración, para los impuestos, para que sea realmente una inversión en constante ganancia y así tener claro como ese parámetro de la contabilidad. En persona jurídica ya la cosa cambia. Porque en persona jurídica ya tenemos que mirar todos los estados financieros, de dónde de dónde se sacaban todo el tema financiero de la inversión, qué fue lo que se sacrificó, qué fue lo que se retó, se invirtió en liquidez para poderlo pasar a una liquidez efectiva y asimismo volverlo a retornar. Eso ya es un poco más complejo, que sería como una clase de riesgo financiero, pero ahí tendríamos que hacer un zoom con una lupa grandísima para la persona jurídica que invierta como empresa, poderle organizar y que la ganancia también frente a la DIAN, frente a todo el pago de impuestos, también podamos trabajarlo sin que le saque a la empresa más, sino que al contrario, de la misma que empresa que hizo el tener, igual que la persona natural, pueda pagarse esos gastos adicionales que tenemos que tener claros frente a declaración de renta DIAN. Ok, bueno, muy claro esa clase magistral express sobre el tema contable, porque es algo importante que también hay que ser responsables con la inversión y como dice mi papá, si quiere que la ley lo cobije, esté con la ley. Entonces hay que estar siempre ahí con los parámetros del país de donde se esté. Aquí esto, un poco cambiando de tema, tenemos en la facultad pues estudiantes de finanzas. ¿Y cuáles serían esas habilidades que debe de tener un estudiante en finanzas eh, para aspectos generales? Tú que ya llevas varios años en el sector real, no solamente, digamos, para inversiones digitales, pues sería lo ideal, pero ¿qué consejos le podrías dar a los estudiantes que nos están escuchando de, oiga, ojo, párele bolas a esto, haga esto, tenga hábitos? ¿Como qué tipo de información se les puede dar a esos estudiantes que nos escucha como para que ellos desde ahorita vayan proyectándose hacia el futuro? Ya iba a comenzar a hablar con el micrófono en mute. Nada, lo primero que yo le diría a las personas que se quieren meter en este medio son, primero hay que leer, es lo primero. ¿Y cómo uno adquiere esa virtud que hoy en día está desvalorizada? Todos los días yo empecé, yo voy a contarte ahí una anécdota, yo era pésimo leyendo, yo no podía leerme ni un libro, no, pero me tocó generar la virtud a través de leer 5 hojas a diario, después pasé a 7, después pasé a 10, pero fue algo suave, pensando. ¿Qué hay que tener presente? Las habilidades, saber manejar la herramienta ofimática Excel. Tienes que aprender a manejar Excel para poder analizar
todas las brechas financieras en acciones, cripto o bitcoins o divisas y poder hacer una gráfica y poder comenzar a predecir si van a subir, si van a bajar. Es lo primero que hay que tener claro. Después, la lectura para poder estar mirando y leyendo temas de interés social de economía a diario para saber cómo invertirlo. Segundo, tener una capacidad también de tolerancia frente a la frustración, porque esto de las inversiones, el que diga que no, que nunca ha perdido, vende humo. Yo te cuento ahora una anécdota también mía. Cuando empecé en este negocio, claro, era hace 7 años, estaba bien en data crédito, todo el tema, y saqué el crédito y bien chévere. Y la afición y la avaricia, tengo que serlo aquí públicamente sincero, la avaricia me hizo a que un día gané muchísimo y me volví loco y di clic, 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 que significa inversión, y al otro día di un clic mal, perdí todo, perdí todo. No pudo volver a dormir. No, pues, mi socio me regañó, me sentaron, Hoffman, ¿cómo se le ocurre? Usted asume eso. Y claro, me tocó asumirlo como buena persona, pero aprendí una lección en la vida y es por eso que empezaba la charla con eso. No hay que ser avariento, hay que tener mucha paciencia. Esto no es de forrarse en dinero en 3, 4, 6, 8 meses, no. Esto es de tener un seguimiento constante para poder llegar a la meta. ¿Y qué vale la meta? Y por eso es que a mí me gustan las inversiones digitales. Hoy en día, que los jóvenes de 20, 30 años, 35 años, que puedan soñar con una pensión, seamos realistas. Está complicado, está complejo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago desde HH Consultores con mi equipo de trabajo? Formar esa conciencia de que no hay pensión y formar esa pensión digital, esa inversión digital para futuro, para su pensión, para que pueda dormir tranquilo, para que las pastillas, tanque de oxígeno, pasear, lo que sea, o pueda tenerlo sin ningún problema, porque también vemos que en medio de esto las personas también, es algo que yo lo digo muy personal, esto es a título personal que lo voy a decir 100%, nos hemos vuelto esclavos del dinero. No podemos tener 10.000 pesos o 1 millón de pesos en el bolsillo extra porque ya la camiseta que me compraba de 20.000 pesos ya no me sirve, ya tengo que comprarla de 80. Entonces también frente a la avaricia, esa cualidad no es cualidad, sino es un vicio que también la persona tiene que educarse, también conectarse consigo mismo y decir, ¿para qué quiero tener plata? Para viajar, para, no sé, para invertir en empresa, para tener un hogar, para sustentar un hogar, unos hijos. Eso es una pregunta que yo siempre le hago a los inversionistas. ¿Para qué quieres tener ganancia? Porque en base a eso yo construyo, o bueno, yo no, el equipo de trabajo, perdón, suena egoísta, el equipo de trabajo construye esa meta. Entonces, la cualidad que debemos tener es esa, ser paciente, ser tolerable al fracaso, no tener la inversión como cajero de automático que hoy le metí 5 millones, pero mañana que me salió tremenda rumba, saco 1 milloncito. No, eso es, tú inviertes y se acabó y vamos a ver es ganancias mes a mes, pero el capital se va a quedar ahí. Entonces, yo digo que sería eso, esas cualidades y una cualidad también importantísima que les digo a todos los chicos también que con los que hablo, deje de estar mirando pendejadas en Facebook, en YouTube, ver videos, ver Bad Bunny, nada de esas cosas. Pónganse a mirar estadística financiera, análisis financiero, básico para dummies, sencillo, de idioma fácil, de idioma entendible, para poder hacer una buena inversión digital a tiempo mediano, un año, tiempo largo, más de un año. Bueno, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando el tema del día de hoy de los tips de inversiones digitales. Muchas gracias, Juanma, por estar con nosotros en este programa. Y pues realmente es un gusto estar acá, que nos cuentes tu experiencia y que todos los que nos están escuchando, que
que realmente le dejemos un mensaje muy claro, que no hay que tomarnos el tema de las inversiones ya de afán a las carreras, sino hay que realmente planearlo como un proyecto de vida. Entonces, muchas gracias al programa Mundo Sin Fronteras y pues realmente pues es un gusto tenerte, como te digo, en este espacio. Esperamos volver a tenerte muy pronto y a todos los estudiantes que nos escuchan, aquí digamos hay una opción para que piensen y se preparen para el futuro y si lo quieren, y si quieren incluir el tema de inversión financiera, pues bueno, aquí está bienvenido. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio también. Y nada, a invertir con inteligencia, sin emociones, con inteligencia. Bueno, gracias, Juanman. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados por brindarnos su tiempo y acompañarnos en este espacio. Nos encontramos muy pronto y como siempre es un gran placer contar con sus conocimientos y sus experiencias. Recuerde que estamos en nuestras redes sociales como Corporación Universitaria Republicana en Facebook, YouTube y también nos puedes encontrar en Instagram como @urepublicana. Recuerda que si quieres estudiar una carrera, puedes hacerlo. Si quieres estudiar finanzas y comercio internacional, puedes hacerlo con la Corporación Universitaria Republicana para cumplir tus sueños. Recuerda, si quieres obtener más información, pues puedes escribirnos al 321-301-7208. 321-301-7208. Nos encontramos en otra oportunidad en este espacio llamado Mundos Sin Fronteras. Estás conectado con urepublicanaradio.com, la emisora que tú quieres escuchar. Transmission